los jóvenes pueden pasar sus clases, los hermanos quedaremos aquí para continuar con este servicio de alabanza, con la clase de esta mañana. Dios les siga bendiciendo a todos los que nos siguen también acompañando vía Facebook Live, les siga proveyendo ese deseo de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y gracias le damos a nuestro Padre por proveer los medios para que se lleve a cabo una vez más esta adoración. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a continuar en la clase Hay solamente un camino, There's Only One Way, que ya comenzamos hace algunas semanas. Vamos a continuar y meditamos en cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando hace su promesa de estar allí hasta el último de los siglos, hasta lo último de los siglos, sabemos que Él promete y Él es fiel en sus promesas. Ahí nos quedábamos también, hermanos, como Él hace estas promesas que nos llenan de gozo, de paz y de esperanza en lo que hemos creído, a quien hemos creído. Y nos quedamos, hermanos, en Mateo 28:20, Matthew 28:20, Mateo 28:20. Vamos a ver lo que nos dice ahí la palabra de Dios para continuar con esta clase. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. English. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Amén. So, Cristo dándoles esta comisión a sus apóstoles. Antes de ello, el versículo 19 también lo recordamos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es el comienzo de una vida cristiana, del discipulado. Cuando uno viene a ser bautizado para el perdón de nuestros pecados, por eso es algún requisito que yo no he puesto, ni la iglesia de Cristo como iglesia ha puesto. Son enseñanzas. La iglesia, hermanos, no produce enseñanzas. Y eso lo hemos malentendido por muchos años, centurias. Que la iglesia es la que hace las enseñanzas. La iglesia no hace las enseñanzas. Fueron el Espíritu Santo el que dio estas enseñanzas, esta revelación divina a sus santos apóstoles que escribieron lo que hoy conocemos como la Biblia. Y claro, en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento también, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron conforme se les fue revelado. De ahí viene esta instrucción, Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros, claro, ya sabemos, estamos viviendo bajo el Nuevo Testamento. Y por eso dice Cristo, enseñen. ¿Ven ustedes? Enseñen, sigan enseñando ustedes, tienen ese permiso, les da la autoridad. No es un grupo de hombres que decide lo que se debe de hacer en la iglesia. No. Es lo que nos fue dejado ya, las enseñanzas que nos fueron dejadas, y no las podemos cambiar tampoco. Bueno, ya es que hoy en nuestros días ya es diferente, tenemos que adaptarnos al mundo como está cambiando para atraer a más gente, para atraer a la juventud. No, lo que fue escrito una vez y para siempre también, así como Cristo vino a morir una vez y para siempre por la humanidad, por usted y por mí, amigo, amiga, hermano, hermana. Por eso dice, enseñándoles que guarden. ¿Ven ustedes ahí? Guarden. Guardar significa cumplir, hacer. Observe all things, says the King James. Observe all things. Bueno, voy a observar la palabra de Dios. It's not observing like when you go observe, cuando vas a observar ahí los pajaritos, qué bonito, ahí están viendo, ay, qué bonito, las estrellas en la noche, observando las estrellas. No está hablando de esa clase de observación, está hablando de cumplir los mandamientos, como dice Cristo, Juan 14:15, John 14:15, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. You keep them, you do them. Los haces,
los pones en obra, una fe en acción, no nada más de voy a observar. Les decía a un estudiante, ustedes no son espectadores cuando enseñaban matemáticas en la escuela, no son nada más espectadores como en un juego de fútbol, aquí tienen que trabajar, tienen que echarle ganas, enséñenme el trabajo, no nada más observando a Jorge Chávez ahí, ¿verdad? Matándose, haciendo las fórmulas, no, ustedes también practiquen para que se las aprendan. Eso era en la escuela. Aquí, claro, estamos en la escuela de Dios y sus enseñanzas ya están escritas. Yo no puedo añadir ni quitar. Acuérdense la precaución que nos da Juan en Apocalipsis: no vayan a quitar y no vayan tampoco a añadir, ¿verdad? Cristo está hablando, claro, y se la da a Juan para que la escriba. Escribe lo que se te va, lo que vas a oír, lo que vas a escuchar, Juan. Ahí nos quedamos, hermanos, que guarden todas las cosas que os he mandado, dice, no nada más ciertas cosas, no nada más un poquito de cosas, las que te convengan, las que no te gusten, pues hazlas a un lado, o échalas a la basura, al cabo, pues ya, ¿verdad? Estas son suficientes. No, que guarden todas las cosas, dice ahí, que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Lo I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ahí nos quedamos, hermanos, en esta gran promesa de Cristo. Solamente hay un camino, solamente un camino, there's only one way. Y ya se nos ha sido dado. No podemos cambiarlo, no podemos hacerlo más grande el camino, ni hacerlo más chiquito, ¿verdad? Es lo que se nos dio, tratar de guardarlo en su fidelidad. También vamos a continuar, hermanos, en Hebreos 13:5, Hebrews 13:5. Hebreos 13:5. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. English. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. Amén. Conducta, costumbres. Y en King James en inglés dice conversation. Que nos lleva a lo mismo. Nos lleva a lo mismo. Right? Que nos dice aquí el escritor de los Hebreos. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Let your conversation be without covetousness. Sin codicia, sin avaricia. No sean avariciosos, no sean codiciosos. Esto yo le he trabajado, esto es mío y nada, y de nadie más. Acuérdate que Dios te lo ha dado, todas las bendiciones que poseemos. Y por eso dice en el libro de Hechos que tenían todas las cosas que en común. La iglesia del primer siglo, cuando empezaba, y había una gran unidad, la unidad en el Espíritu. Y por eso aquí el escritor también nos dice que sean sin avaricia estas costumbres, estas conversaciones. A veces nada más hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Puro material. ¿Dónde está lo espiritual? Que la gente nos conozca que somos diferentes, que pensamos en otras cosas aparte de las que ya están aquí en la tierra. No te vuelvas tanto así, hermano, hermana, que pues ya no hablas nada más que de pura cosa material. Es todo. Y lo espiritual, que bueno, sí, es que ahorita no es el momento, hermano. Estoy esperando que sea el momento. A lo mejor ya no llega el momento de que tú estés con esa persona nunca más, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? Dejaste pasar la oportunidad de hablar algo espiritual. ¿Por qué? Porque te concentraste nada más en puro material. Sin avaricia. Sin avaricia. Dice, contentos con lo que tenéis ahora. Be content with such things as ye have. Contentos, sea lo que tengamos. Contentos. Ya llegó el estímulo, muchachos, no diga usted. Si llega bien, si no llega, amén. ¿Por qué a mí no me llegó? No sé, pregúntale al IRS. A lo mejor lo hiciste chueco el papeleo y luego ya te andas rebotando todo porque empezaste a hacerlo todo mal.
Pues ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? No creo, ¿right? Porque Dios dice, hazlo todo honestamente. Pero a veces nos comportamos como si fuésemos del mundo. Porque el mundo lo hace todo chueco, ¿right? Dice, Él dijo que, sin embargo, la confianza, dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré también. For He had said, I will never leave thee nor forsake thee. Contentos con lo que tenéis. ¿Estamos contentos, hermanos? Yo creo que sí, ¿no? Aquí estamos, amén. Un poco desvelados más o menos, manejamos un poco de la noche y como quiera ya dormimos más tranquilamente. Pero aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Nos sentimos bien, nos sentimos alegres, que estamos dándole esta alabanza a nuestro Padre Celestial, que estamos meditando en su santa palabra, en su consejo. Gracias a Dios. Gracias a Dios por tu misericordia. Gracias a Dios porque nos traes con bien. Gracias a Dios, gracias a ti porque nos cuidas, Padre Celestial. Y nos sigues teniendo ese gran amor que no merecemos, ninguno de nosotros. Pero aquí estamos, en este camino. One way, only one way. Estamos siendo entrenados, hermanos, o en un entrenamiento para responsabilidades que son muy serias, porque estamos hablando de lo espiritual y de ello depende nuestra salvación. So think of it as a training, right? This life is in training, always, forever training. No es nada más un entrenamiento que ahora sí ya está listo. No, es un entrenamiento que sigue cada día. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿qué? Con temor y temblor. Work out your own salvation with fear and trembling. Sigue, keep on working out. It's not, oh, I already did. Ya llegué al apex, right? A la culminación de mi entrenamiento. Ay, qué bueno, Dios, gracias. La culminación de nuestro entrenamiento es hasta que Dios nos llame cuentas. Hasta ahí paramos de entrenar, hermanos y amigos. ¿Qué dice Apocalipsis 2.26? Revelation 2.26. Apocalipsis 2.26. Aunque venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. English. And he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give power over the nations. Amen. Al que venciere, la clave es esto, hermanos. Nos vamos a enfocar en la última parte. Yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Podemos sacar muchas conclusiones. Hay muchos estudios que hablan de esto y se especifican, se enfocan. ¿Cómo va a estar esto que nos va a dar Dios autoridad sobre las naciones? Ya entendemos esto también en lo espiritual, que Dios ya le dio la autoridad a los apóstoles de seguir predicando el Evangelio. Esa es la autoridad que Dios nos da, el permiso, en otras palabras. Tú puedes seguir predicando el Evangelio, no te mortifiques que el brother Rudy le va a dar una corona, ¿verdad? Y va a estar el hermano Rudy con una rod aquí sobre todas las naciones. That's not our hope. Estamos hablando, gracias a Dios, que ya nos diste esa autoridad de poder seguir predicando tu Evangelio. Se le diste a los apóstoles y ellos nos la delegaron a nosotros. Por eso podemos seguir predicando, por eso podemos seguir bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En esa autoridad nos enfocamos. Pero lo grandioso es que lleva una cláusula ahí. ¿Cuál es la cláusula? La cláusula dice también, al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta qué? Hasta el fin. Hasta el fin. And that's what we want. He that overcometh. Ser más que vencedores. Supernicao o superniqué. Le viene la palabra Nike en los tenis, si acaso no sabía usted, amigo, amiga, que lo está viendo en el internet, ¿verdad? Nike, palabra griega. Niqué. Vencedor. Super más. Superniqué. Supernicao. Más que vencedores. Esto es lo que Dios nos da, hermanos, esta promesa, y en ello, este es el entrenamiento para ser más que vencedores. Aquí estamos tratando, hermanos y amigos, de seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe, un entrenamiento serio. Somos los santos de Dios. We are the saints of God. Los santos de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Santos
de Dios. Los santos de Dios, ¿right? Somos apartados para su servicio específicamente. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Continue there in Revelation 14:12. Apocalipsis 14:12. Beautiful verse. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Aquí está la paciencia de los santos. Patience, the patience of the saints, right? No somos los que adoramos a la bestia y a su imagen. El libro de Apocalipsis, hermanos, tiene bastantes cosas, simbolismos, y hay clases especiales para estudiar el libro de Apocalipsis. Yo digo ya hace años también, hermanos, y no estuvieron presentes algunos, hermanos, que la mayoría no estuvo presente, los que están aquí, ¿verdad? Pero algunos sí estuvimos presentes en estas clases, y son difíciles. Son difíciles en el aspecto de que no podemos, hermanos, dar un detalle para todo lo que el libro de Apocalipsis dice, pero si lo vemos en general, se escribe el libro de Apocalipsis para dar ánimo a los hermanos que estaban pasando por la persecución en aquel tiempo. Ese es el enfoque y la esperanza de salvación que Cristo nos da. ¿A quiénes? A los que son más que vencedores. Ahí se encierra. Y por eso dice, aquí está la paciencia de los santos. Si algo nos debe caracterizar a cada uno de nosotros es paciencia. Patience, right here, right? Paciencia. ¿No tienes tú, amigo, amiga, que estar muerto para que llegues a ser un santo? No tiene alguien que decirte a ti, ahora sí tú ya calificas para ser un santo, porque ya hiciste todas estas obras. Es al revés. Es al revés. Tú no tienes que hacer obras para llegar a ser santo en el principio. La santificación Dios la hace en las aguas del bautismo. Tienes que tener esa fe, tienes que tener un cambio de mente, eso sí. Metanoeo, ya lo hablamos en la otra clase, la palabra griega, metanoeo, cambio de mente, arrepentimiento. Si no tienes un cambio de mente, mejor ni te bautices, porque hay mucha probabilidad de que no vas a seguir adelante, porque no hubo ese cambio de mente antes de bautizarte, no hubo esa resignación a todo lo antiguo, a toda la pecaminosidad que había en tu vida. Y por eso dice la paciencia de los santos. Llegamos a tener, hermanos, paciencia, esperando lo que se nos ha prometido. Y aquí habla en el versículo 12, ¿verdad? Esta es la paciencia de los santos. Y luego dice, ¿quiénes son estos santos? Describe quiénes son, ¿right? Who are these saints? Los que, ¿qué dice? Los que guardan los mandamientos de Dios. Otra vez, no que te los echas a la bolsa. Voy a guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Voy a guardar una pocket Bible aquí adentro y ya aquí está guardadita la palabra de Dios, guardados los mandamientos. Aquí los tengo, hermano, en mi pocket de mi coat, de mi chaleco. No, guardar significa hacerlos. Hacer los mandamientos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios. Y dice la fe también, y la fe de Jesús. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios, cuando tú sigues trabajando en las cosas de Dios, sigues cumpliendo su voluntad, tu fe sigue, tu fe continúa, la fe en Cristo Jesús, porque tienes esa esperanza de vida eterna. Nada ni nadie va a venir a sacarte del reino de Dios. Vas a continuar adelante haciendo lo que a Dios le agrada. Venga lo que venga, pase lo que pase, se oponga quien se oponga, vengan problemas de cualquier tipo, tú sigues adelante, porque te enfocas en la fe. ¿De quién? La fe, dice, de Jesús. Ahí tienes puesta tu mirada, en esa fe.
Gracias a Dios, hermanos, por este gran privilegio. Y nos sigue diciendo, una vez que tú eres santificado, para ser santo de Dios, tiene que haber, claro, bautismo, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado, bautismo. Una vez que eres bautizado, Dios te añade a su reino, comienzas a ser un santo de Dios. No nada más eso, dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, que llegamos a ser otra cosa muy importante, o otra persona muy importante. ¿Cómo está esto? Primera de Pedro 2, 5, 1 Peter 2, 5, y luego si se quieren brincar al 9 también, en also 9. Primera de Pedro 2, 5, y luego se brincan al 9. ¿Qué dice? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amen. In English, 5 and 9. You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Entonces venimos a ser, ¿qué dice ahí? Real sacerdocio, o sea, sacerdotes del rey, es lo que prácticamente dice, ¿verdad? Sacerdotes del rey, linaje escogido, ¿verdad? Amén. Special lineage, right? Linaje escogido y nación santa. Dios nos compra, nos compró ya por la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso fuimos adquiridos. Adquiridos significa que fuimos comprados. We're bought. Y un precio bastante caro, que fue la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y Él te hace un sacerdote, o si eres mujer, te hace una sacerdotisa espiritual. No necesitamos ya vestirnos de ropas especiales como en el Antiguo Testamento, sino, hermanos, todos tuviéramos que vestirnos así como lo hacían los del sacerdocio de Aarón. Ya no. Una nación espiritual, linaje escogido, nación santa, sacerdotes del Rey. Tú puedes llegar a ser un sacerdote, amigo, amiga, pero tienes que empezar primeramente con la santificación. Si no eres santificado, no puedes tampoco ser un sacerdote. Y Dios es el que hace la santificación, no yo, en las aguas del bautismo. Por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Podemos ofrecer estos sacrificios espirituales, ¿a quién? A Dios. Eso es lo grandioso. A Dios podemos ofrecer, dice ahí el versículo 5, look at verse 5. It says that you can offer up spiritual sacrifices. ¿Ven ustedes cómo la palabra clave aquí es también espiritual? O sea, ya no tienes que matar borreguitos. Gracias Dios, decía yo la semana pasada. Imagínense, en el altar del holocausto, continuamente en la mañana y por la tarde tenían que matar animales. Y sigue el turno, y el que sigue, y el que sigue, ¿verdad? Y el que sigue. Es que no voy a poder hoy, hermano Chávez, porque yo tengo mucho trabajo. Pues a ti te tocaba, hermano, ofrecer el sacrificio. ¿Qué pasó ahí? No, pues ahí dile a Dios que me perdone. Imagínense, hermanos. En lo espiritual estamos hablando, ¿right? Gracias a Dios. Si no, hermanos, ya nos hubiera puesto en la cruz Dios, ¿verdad? No, estos no sirven para nada porque ni siquiera están aquí presentes para hacer lo que tienen que hacer. Ofrecer sacrificios, ¿right? Estamos hablando de un sacrificio espiritual. Ya no es un sacrificio de borreguito. Gracias Dios por librarnos de ese peso de la ley que nadie pudo cumplir. Eso era solamente, hermanos, un ayo, un tutor para llevarnos a Cristo. Gracias a Dios por el sacrificio espiritual que le damos. Dice, cuando nos reunimos
es nuestro culto racional, Romanos capítulo 12, ¿verdad? Versículo 1 y 2. Habla de este culto racional que le estamos dando a Dios, fruto de labios que confiesan su nombre. Tu amigo, amiga, puedes llegar a ser un sacerdote o sacerdotisa. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, para que puedas tú ofrecer sacrificios espirituales, y no nada más cualquier sacrificio, uno que es espiritual pero aceptable a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué dice la gente? Pues yo le doy a Dios lo que yo tengo, y yo le doy a Dios mi sacrificio o mi adoración como yo siento de todo mi corazón. Sí, pero tú puedes estar equivocado de todo corazón, sinceramente equivocado, así como estuvo el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Y él era sincero, pero estaba equivocadísimo, estaba persiguiendo a la iglesia. Mucha gente hoy en nuestros días piensa que el sacrificio que le están dando a Dios es aceptable. Y la única manera de entender si es un sacrificio aceptable es basándonos en las Escrituras, no en lo que tú sientas. Es que yo siento, Dios me está dando este don de hacer esto y de decir esto, o de tocar algún instrumento. Otra vez, no quiero ofender a nadie, pero no encontramos ningún versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, New Testament, que te dice es permitido alabar a Dios con instrumentos. También no encontramos ningún versículo en la Biblia que diga no te es permitido alabar a Dios con instrumentos. Pero sí encontramos en la palabra de Dios que nos dice que podemos cantarle a Dios con himnos y cánticos y salmos espirituales. Eso sí dice. 100% yo sé que si yo levanto mi himnario y abro mi boca y empiezo a cantar, le estoy dando una alabanza que es aceptable a Dios. 100% seguro, porque lo dice la palabra de Dios. En muchos versículos, ya hemos dado muchas clases acerca de esto. Si yo agarro una guitarra y empiezo a tocar, porque este es mi don, hermano, empiezo a tocar un piano, este es el don que Dios me ha dado y yo siento de todo mi corazón que se lo estoy dando a Dios. Bueno, basado en lo que dice la palabra de Dios, no puedes estar al 100% seguro que es agradable. Quizás tú pienses, pero estás completamente seguro, basado en lo que dice la palabra de Dios, que eso es agradable. Tenemos que entender a quién quieres agradar, a ti, a tu sentimiento, o al que te está oyendo, quizás, o hablando en lo físico, ¿verdad? O al que te está oyendo espiritualmente, Dios, al que nos dejó su santa palabra. Entendemos esto, hermanos. Cada cristiano es un sacerdote santificado o sacerdotisa, un sacerdote real o sacerdotisa real, y estamos autorizados para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo es el medio, el único medio. Jesus Christ is the only means, right? Our only mediator. Aarón, hermanos, que fue elegido por Dios como un prototipo del sumo sacerdocio. Dios le escoge a Aarón, a este hombre Aarón, hermano de Moisés. Él solamente, sin embargo, aún inclusive como sumo sacerdote, él sin embargo solo podía ofrecer, hermanos, animales, borreguitos, chivos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y cualquier otro sacrificio físico que ordenaba la ley de Moisés. Es todo lo que se podía ofrecer. Como Dios lo estipulaba, así se tenía que hacer, pero era físico, todo este sacerdocio. Y fíjense la comparación ahora en el nuevo sacerdocio, el espiritual, ya es muy diferente que el antiguo, que el del mosaico, de la ley de Moisés. Esto nos habla Hebreos 10:4, hermanos. Fíjense lo que dice ahí, Hebrews 10:4. Hebreos 10:4. Fíjense la comparación entre los dos sacerdocios, el antiguo y el nuevo. ¿Qué dice? Hebrews 10:4, Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Entonces fue en vano todo esto que dice aquí que es imposible, ¿o no? La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ah, caray. Y está hablando, hermanos, de cómo entonces el sacrificio de Cristo que iba a venir a cumplirse, iba a hacer posible que todos estos sacrificios que fueron hechos en la ley de Moisés, bajo la ley de Moisés, tuvieran ese efecto. O sea, se estaban ofreciendo cada una vez al año, ¿verdad? El sumo sacerdote, pero no podía quitar los pecados. Dios quitaba la vista por un momento de todos los pecados del pueblo israelita y se acordaba de ese sacrificio que iba a venir después, que iba a pagar por todos esos sacrificios que fueron hechos. Y eso, se nos olvida esto. La sangre de Cristo es la que hizo posible que pasara Dios por alto estos pecados ante el pacto antiguo, pero no los quitó, ¿me entienden? Es lo que dice aquí. No quitó los pecados nunca ese sacrificio de un corderito. Era imposible, hermanos. Pero Dios se acordaba del que iba a venir. Y ahí lo dice más adelante. Dice el versículo 5. Esta es la explicación. Look at verse 5. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más que me preparaste cuerpo. Y luego sigue, está hablando del cuerpo que iba a venir después, el cuerpo perfecto, el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y el Cordero de Dios, que hizo posible que todos esos sacrificios hubiesen sido aceptos. It was like a down payment, see, of what was, a payment of what was to come, which was the real payment. El pago final fue el cuerpo de Cristo, enclavado en la cruz. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, y pueden seguir leyendo, hermanos, todo esto. Por falta de tiempo no vamos a leer todos estos versículos, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante después. El versículo 8, leeremos unos cuantos más y luego concluiremos la próxima semana. Muy interesante realmente. Si usted tiene tiempo en su casa, lea el libro de Hebreos capítulo 10. Ahí te explica esa gran diferencia entre el antiguo pacto, entre los sacrificios del pacto antiguo y los nuevos. El pueblo, hermano, realmente Israel nunca entendió esto. Y por eso cuando Cristo vino, el Mesías, no lo entendieron y por eso lo crucificaron. No entendieron que Él iba a ser también, hermanos, esa oveja perfecta. Sin saberlo, cumplieron la voluntad de Dios, la profecía, crucificando al unigénito. Él pagó. Y como quiera, algunos lo siguieron rechazando. Dijeron que era un blasfemo. No entendieron, pero como 3,000 personas sí entendieron en el día de Pentecostés. Y les enterró el cuchillo, ¿verdad? Llegó ese cuchillo adentro de su corazón. They were pricked to their hearts, or in their hearts, with the word of God, con ese evangelio de salvación. Y dice el versículo 8, verse 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero si Dios lo pidió, ¿por qué no le agradó a Dios estos sacrificios? ¿Por qué, hermanos, no con el sentimiento apropiado? Nunca entendieron, nada más lo hacían, ahora sí lleva el sacrificio para que no muramos. Pero no se les olvidó la fe, la misericordia y la justicia. Faith, mercy and justice. Lo más importante de la ley. The most important thing about the law, right? No lo hacían con fe. Y a veces también nosotros cuando venimos a alabarle a Dios no lo hacemos con fe. No nos preparamos realmente para darle este sacrificio de labios ante Dios. Con esa misericordia, con esa que esperamos de Dios, ¿verdad? Y esa humildad. Y dice el versículo 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, ¿no? Cuando se lee este libro de Hebreos, caray, como que hay que quitarlo primero. ¿Ven ustedes? Está hablando del antiguo pacto que iba a ser quitado en la cruz de Cristo.
todos estos sacrificios de animalitos abolidos, todo lo que decía la ley de Moisés abolida, porque Cristo la cumple en su perfección. Por eso ya no es necesario seguirla. Te dio a ti la oportunidad, amigo, amiga, de entender la ley espiritual, hermano, hermana. La ley espiritual en Cristo Jesús. Quita, ¿qué? Quita lo primero para establecer esto último. ¿De qué está hablando ahí? Establecer esto último, right? He taketh away the first, that he may establish the second. Me gusta por eso la King James, es más directo, ¿verdad? He está hablando de Cristo. He's going to take it away with his own blood. En esa voluntad somos que santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Y por eso es tan importante el bautismo también, porque es un solo bautismo, dice Efesios capítulo 4. No es un juego. Es que el primer bautismo no lo entendí realmente, no estaba, ahora sí ya entiendo, me puedo rebautizar. Imagínense, hermanos, si así fuera, pues ¿cuántos no necesitaríamos 3 o 4 bautismos para entender? Porque no te entendieron. Tienes que estar completamente convencido, no es un juego, no es nada más, ahora sí ya estoy listo, el domingo que viene, hermano, ahora sí, prepara el agua que esté calientita porque está muy fría, no, ¿verdad? It's about metanoia, cambio de conciencia, cambio de mente, cambio de pensar. Estás ya dispuesta a cambiar sinceramente, a caminar una vida santificada en Cristo. ¿Estás arrepentido de ofender a Dios día tras día? De no hacer su voluntad. Quizás digas, ¿ves que fue por ignorancia? Bueno, pues por eso vino Cristo. Pero ya no hay excusa, dice también Romanos 1. Todo el capítulo 1, usted lo quiere leer, léalo. Muy interesante también este capítulo y va a ofender a muchos. Caution, como dice ahí, warning, there was no warning, right? Well, I'm giving you a warning. Romans chapter 1, you read it, you're going to freak out. If you read the whole chapter, si lees todo el capítulo 1 de Romanos, you're going to freak out. And it's going to hurt some people. Perhaps it's going to be you. Pero es lo que dice la palabra de Dios. No es un libro fácil de leer, Romanos capítulo 1. ¿De qué está hablando? No, nunca lo he leído. Pues si no lo he leído, hermana, léalo porque we should have read it. But it's a tough chapter, very tough. Porque no es políticamente correcto, primeramente. No lo es. Y va a pegarle a muchos, empezando con uno mismo. Pero hasta aquí vamos a dejar, hermano, hermana, amigo, amiga. Vamos a continuar, nos quedamos aquí en el versículo 10 y seguiremos la próxima vez. Esperamos que nos siga sintonizando, amigo, amiga. No estamos, yo no predico para ser popular en la Facebook, ¿verdad? Facebook Live. Predicamos, tratamos de hacer lo que dice Dios, basado en su santa palabra. Y ahí está la palabra de Dios. Tú te vas a convencer si así lo quieres, si no, pues Dios sabe tu corazón también. Pero nuestro trabajo es seguir predicando, como les dijo Cristo a los apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es nuestro deber como iglesia también seguir enseñando al mundo que no conoce a Dios para que guarde también su palabra. Si en esta mañana tú, amigo, amiga, ya estás decidido, decidida a dar tu vida a Cristo, ya tienes ese cambio de mente, arrepentido, arrepentida, para confesar a Cristo como tu Salvador en las aguas del bautismo y que Él también te añada a su iglesia, contáctanos para que también Dios haga posible este deseo, que lo haga una realidad en tu vida y que empieces a caminar con Cristo. Que el Señor les bendiga. En esta mañana tendremos un receso, 15 o 20 minutos, y seguiremos con la segunda parte de este servicio. Señor les bendiga. Amen.